tal? Bienvenidos a la última sesión del SUMA. En esta ocasión tenemos el gusto de que Alessio Fanzi haya aceptado la invitación. Y particularmente me da mucho, o sea, a mí me causa regocijo cuando gente de otros países y gente de otros lugares escoge a nuestro país y en particular a nuestra universidad para venir a desarrollar tanto la docencia como la investigación. Entonces, o sea, en esta ocasión es doblemente especial, ¿no? En primer lugar porque hayas aceptado y en la segunda por venir a desarrollar tu labor en el país. Entonces, un doble agradecimiento, ¿no? Y tal y como podrán ver, el título de su plática es Clusters moderados y extremistas, un enfoque desde la dinámica no lineal a la toma de decisión colectiva. Entonces ya te cedo la palabra. Pues el placer es mío principalmente, creo. Y no sabía cómo traducir clusters en español, de hecho, entonces voy a decir como clusters. ¿Cómo se puede, cuál es la palabra correcta para decirlo? Aglomerados, también de personas también, ¿sí? Entonces, lo pueden leer como aglomerados moderados y extremistas. Entonces, esta presentación es como una panorámica sobre una de las últimas líneas de investigación que estoy siguiendo. Y va a ser una charla bastante no técnica, entonces va a ser principalmente panorámica, pero voy a intentar darle unos detallitos cuando necesario sobre la parte más formal. Entonces, la idea atrás de este proyecto es que cuando tomamos decisiones, y cuando digo tomamos, puedo hablar de grupos de personas, grupos de animales, grupos de bacterias, cuando un grupo de agentes en general, así los voy a llamar, estas entidades las voy a llamar agentes, toman decisión, lo que pasa es algo muy dinámico. Y, digamos, cuando nos observo tomando decisiones, no me parece que veo nada de similar a lo que pasa, por ejemplo, en optimización bayesiana o cierto enfoque al modelaje de toma de decisión, que son muy algorítmicos, donde esencialmente se samplea y se toma una decisión de manera muy algorítmica, pues. Lo que me parece pasa en la realidad es mucho más dinámico. Entonces, me imagino saliendo de la facultad y tengo tres opciones para irme a casa, esencialmente. Digamos, metro, bici y auto. Bueno, en realidad no tengo auto y no quiero gastar en Uber, entonces la primera ya se elimina. Y quedan dos, voy en bici o voy en metro. Me gusta mucho ir en bici, entonces escojo por la bici. Sin embargo, voy saliendo de la facultad y veo que empieza a chorrear. Entonces para chorrear digo, ¿sabes qué? No, mejor me voy en metro porque si no ya sé qué pasa cuando llega a mitad de División del Norte, me voy a llegar todo mojado, entonces voy en metro. Va a ser atascado, pero mejor voy en metro. Y ahí voy en el pasillo, en el caminito hacia el metro de la facultad, cuando me llama una amiga y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy partiendo de la facultad ahora en coche, no sé, ¿quieres venir conmigo? Y yo, sí, son las 6, el metro va a ser horriblemente lleno, entonces sí, voy a venir contigo, regresamos a casa junto en auto. Entonces, este tipo de fenómenos pasan constantemente. Si se imagina usted tomando una decisión, este tipo de cambios de idea, donde pequeños cambios en el ambiente, pequeños cambios en la situación, lo traen a tomar decisiones completamente distintas. Ahora, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de modelado, es muy difícil modelar algo así. El objetivo no es esto, claramente, esto es solamente para que entiendan lo que entiendo con el hecho de la toma de decisiones, un proceso dinámico. Un sistema que ha sido estudiado de manera mucho más cuantitativa, sobre el cual sí podemos hacer modelo y sacar ideas un poquito más concretas, son las abejas. Entonces, como seguramente sabes, las abejas son animales muy inteligentes. Tienen una vida social muy desarrollada, hablan entre sí y toman decisiones entre sí. Una de las decisiones más importantes que tienen que tomar las abejas es dónde se van a establecer, dónde van a construir el próximo panal en el cual van a vivir. ¿Por qué? Porque normalmente los panales donde se instalan, esencialmente se acaban, se mueren, se secan, no sé cómo lo quieren ver, y tienen que buscar otro lugar donde desarrollar una nueva colonia. ¿Okay? Y hace unos 15, 20 años, grupos de científicos de la Universidad de Princeton se clavaron muchísimo en estudiar cómo las abejas toman esta decisión y descubrieron cosas fascinantes. Primero descubrieron que tienen un sistema de comunicación, no tengo apuntador, pero esta figura con un 8 ahí
que es una abeja que hace una cosa que se llama waggle dance. Esencialmente es la abeja que da una vueltecita así, después oscila un poquito y después una vuelta así. Entonces hace un 8 con este zigzag en el medio. ¿Okay? Y a través de esta danza, que la hace mientras toda la colonia la mira, logra comunicar si ha encontrado un buen lugar donde un buen lugar donde construir el próximo panal. Por ejemplo, por cuánto tiempo desarrolla esta danza es proporcional a la distancia. Entonces, más vuelta da en este 8, más distante es el lugar que ha encontrado. El número de zigzag que hace en el medio es proporcional a la calidad. Entonces, más veces hace esta ondita en el medio, más bueno, más rico es el lugar donde construir el panal. Entonces, realmente tienen un sistema simbólico de comunicación que le permite hablar a todas las otras abejas y juntas tomar una decisión de manera democrática. ¿Okay? Y realmente cuando tenemos que escoger por un presidente o en qué restaurante ir a comer. Entonces lo que pasa, digamos, el proceso es relativamente rápido y lo que pasa más o menos es esquematizado en este diagrama. A las 10 de la mañana hay, digamos, las abejas que regresan de aquí y de acá son las abejas que han encontrado nuevos lugares donde construir un panal. Se han encontrado un panal A y un panal B. ¿Okay? Entonces hay abejas que se llaman abejas scout, que son estas que hacen la waggle dance, que regresan del panal A, llegan a la comunidad de abejas y dicen, he encontrado un lugar chido. Hay otras que regresan del lugar B, que dicen, esto también está muy bueno, ¿por qué no vamos allá? Entonces imaginamos que a las 10 de la mañana hay estos simbolitos con las flechitas, son, digamos, las comunidades de abejas que son para ir hacia allá y para ir hacia B respectivamente. ¿Okay? Entonces, digamos, a las 10 de la mañana hay un grupo de abejas pequeño que favorece A, un grupo de abejas que favorece B y muchas abejas que todavía están completamente indecididas, no tienen idea de lo que prefieren. ¿Okay? Y hay un momento, como digamos la 1 de la tarde, en el cual ya hay muchas abejas que han decidido cuál panal prefieren, pero todavía no hay acuerdo, es decir, todavía hay unas abejas que prefieren A y unas abejas que prefieren B, entonces todavía, aunque sí haya mucha actividad en términos de decisión, todavía la comunidad no logra tomar una decisión. Y a las 4 de la tarde, de una manera ya hay consenso. Tal vez hay una o dos abejas que todavía no están convencidas con B, pero el 90% sí quiere B, entonces por democracia toda la comunidad se va hacia B. ¿Okay? Esto es lo que, digamos, resume muy rápido lo que han descubierto estos investigadores de una manera muy certosina, muy cuidadosa. Es decir, han hecho experimentos que han durado años para marcar las abejas, para distinguirlas, para ver quién hacían, etc. Y ese es un resumen muy rápido que me parece súper fascinante. Y desde un punto de vista matemático, a mí me gusta mucho teoría de bifurcaciones porque me parece una manera muy poderosa de modelar fenómenos dinámicos y donde hay un cambio de estado en general. Entonces, ¿en qué sentido la toma de decisión no solamente es un fenómeno dinámico, sino es un fenómeno de bifurcación? Pues le voy a hacer he preparado un esquema muy conceptual, pero que creo contenga mucha información sobre el enfoque que estamos siguiendo. Es decir, entonces, en el eje vertical tenemos cuántas abejas están por A y cuántas abejas están por B. ¿Okay? En el eje horizontal tenemos el tiempo que está pasando. Ahora, el tiempo que está pasando lo pueden ver como la prisa que tienen para tomar la decisión. ¿Okay? A las 10 de la mañana dicen, bueno, todavía tenemos comida. A la 1 dice, oye, tenemos que decidirnos, porque si no, aquí se nos acaba la comida. A las 4 tienen que haber decidido. ¿Okay? Entonces, a las 10 de la mañana hay más o menos el mismo número de abejas que prefieren A y prefieren B. Además, hay poquitas. Entonces, hay poca prisa y el número es perfectamente balanceado. Pasa el tiempo y llegamos a la 1. Y a la 1 es el momento en el cual el grupo sí tiene que tomar una decisión. ¿Van por A o van por B? Entonces, este momento en el cual tienes que tomar una decisión lo pueden ver como una bifurcación. Entonces, un punto donde el quedarse indecidido, el quedarse en el medio entre las dos opciones, ya no es viable. En términos dinámicos, ya es inestable. Es decir, esa situación en la cual no decidimos se vuelve inestable, de manera explota, pierde estabilidad y tenemos que tomar una decisión hacia A o hacia B. ¿Okay? Y el tiempo pasa, entonces al final uno de los dos caminos ha sido tomado
y toda la comunidad se va hacia A o toda la comunidad se va hacia B. ¿Todo claro? Ok. Digamos, aquí he dibujado una situación en la cual las dos opciones parecen muy equivalentes. Sin embargo, hay casos más sencillos. Por ejemplo, hay casos en el cual la opción A es evidentemente mejor que la opción B. Entonces ahí, digamos, la manera en la cual el número de abejas que favorecen A crece es mucho más suave. Es decir, todo el mundo despacio se da cuenta que A es mejor y toda la comunidad se va hacia la opción A. ¿Okay? Y la opción B ni la ven. Digamos, esta figura que parece seguramente, digamos, falta mucho para que se pueda entender bien esta figura, pero la idea es que imaginen qué pasa si rompo este punto en el cual bifurca hacia A y B. Imaginen qué pasa si intento romper esta cruz. Pues una manera de romperla es esencialmente ir a que esta parte se separa y esta parte, las dos ramas se separan. ¿Okay? La rama que sigue hacia A y la rama que sigue hacia B se separan y solamente uno de los dos caminos queda accesible para la comunidad. ¿Okay? Esto en términos de bifurcación se llama un despliegue, un unfolding de esta bifurcación. Viceversa, si B es favorito, toda la comunidad sigue el camino que los llega a B sin ni darse cuenta que la opción A podría tener algún valor. Sin embargo, digamos, una decisión un poquito más complicada es cuando la opción A y la opción B tienen más o menos el mismo valor. Es decir, las abejas regresan del panel A y le dicen, este lugar es muy bueno. Otras abejas regresan del panel B y le dicen, también es muy bueno. Y los dos parecen más o menos equivalentes, parecen no haber una diferencia tan evidente en cuál es mejor o peor. Entonces, en este caso, nos encontramos en una suerte de dilema. Es decir, cuando llegamos a este punto, ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos una decisión? Pues, digamos, el caso en el cual A es exactamente igual a B no existe. ¿Okay? Es una abstracción matemática. En realidad, siempre uno va a ser ligeramente mejor del otro. Entonces, ¿por qué este punto tan simétrico? ¿Por qué este punto que es una idealización matemática es tan importante? Pues porque en estos puntos el sistema es, lo que se dice, ultrasensitivo. Es decir, este punto es tan frágil que si A es ligeramente mejor que B o viceversa, este punto va a desaparecer y se va a romper en la manera correcta que le permite escoger el camino A o el camino B. ¿Okay? Entonces, de una manera, poderse meter en este punto significa poder ser muy sensible, de hecho ultrasensible a pequeñas diferencias que hay en las dos opciones. ¿Okay? Entonces, eso nos da como un punto privilegiado para tomar decisiones de una manera que es rápida, eficiente y muy sensible a pequeñas diferencias. Entonces, este punto se llama bifurcación, singularidad, hay varias maneras de llamarlo. Sin embargo, este tipo de bifurcaciones o singularidades que tienen una cierta simetría es el tema de una teoría que se llama teoría de bifurcación equivariante. Otras personas del mismo departamento donde estoy usan otra teoría que se llama teoría de grado equivariante. Una es más topológica, la otra es más algebraico diferencial. Ambos estudian cómo cambian las bifurcaciones en sistemas con simetrías. Una cosa muy buena de ambas teorías, yo conozco principalmente esta teoría, entonces la que voy a aplicar. Una cosa muy interesante de estas teorías en términos de matemáticas aplicadas es que son teorías que podemos calificar como independientes de modelos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usan estas teorías no tienen que escribir una ecuación diferencial explícita, no tienen que dar un modelo explícito con parámetros, etc. Pueden simplemente decir, ¿saben qué? Mi sistema tiene estas simetrías, estas son las hipótesis que tengo sobre mi sistema, pero sin nunca dar un modelo, simplemente diciendo, mi sistema satisface estas hipótesis, que son hipótesis empíricas, es decir, son hipótesis verificables experimentalmente. Que un sistema tenga simetría no depende del modelo en el cual lo describo. Un sistema tenga simetría es una propiedad intrínseca, experimental del sistema. Hay una abstracción matemática de por medio, es decir, ningún sistema es perfectamente simétrico. Sin embargo, bajo cierta precisión, sí lo podemos ver como perfectamente simétrico. Entonces, bajo estas hipótesis aproximadas, estas teorías nos permiten hacer predicciones verificables experimentalmente sin escribir ningún tipo de modelo explícito. Esto es muy poderoso porque en muchos casos experimentales, en biología en particular, no hay modelos.
Escribir una ecuación diferencial explícita es muy arriesgado porque significa simplificar a veces demasiado sin saber lo que uno está de verdad perdiendo. Hay casos en el cual tiene sentido, hay casos en el cual no. Para mí escribir un modelo sobre un grupo de abejas que toman una decisión, no sé cuánto sentido tenga. ¿Okay? ¿Qué significa un modelo de miles de abejas que toman una decisión? Prefiero decir lo más posible sin escribir un modelo y solamente mirando las hipótesis que sí son verificadas. ¿Okay? Entonces, este es el grupo, para el que le interesa, la referencia principal a esta teoría es esta. Le he puesto el número de citaciones para mostrarle algo interesante. Es decir, esto es un Graduate Test in Mathematics, entonces un libro de matemática pura, un Graduate Test de las Springers. Sin embargo, más de un tercio de las citas que tienes vienen de ingenieros. Entonces, esto es uno de los casos, como la teoría de gráfica o otros casos de matemática, en el cual hay una teoría matemática muy linda, bien desarrollada, perfecta a nivel matemático, pero que también tiene muchas aplicaciones en la vida real. ¿Okay? Entonces, como en este caso, justamente, donde se suman todas las citas, llegan casi a la mitad de las citas que no vienen de matemáticos o de gente que trabaja en sistemas dinámicos, etc., sino vienen de personas que han querido aplicar esta teoría y la han aplicado. ¿Okay? Entonces, digamos, en el marco de esta teoría, ahora podemos empezar a formular una demanda un poquito más general y otra vez independiente del modelo, es decir, cuáles son las, digamos, la fórmula en la segunda formulación, tiene arriba en términos de bifurcaciones, es decir, de qué manera, si estamos un grupo de personas, un grupo de abejas, y no hay un jefe, no hay una jerarquía entre nosotros, todos somos iguales, como debería ser en una democracia. Tenemos que escoger entre un grupo de opciones, y entre estas opciones todas son más o menos equivalentes. ¿Cómo logramos escoger? Entonces, ¿cómo logramos romper esta situación en la cual somos totalmente indecididos y lograr tomar una decisión? Entonces, en términos de bifurcaciones, ¿cuál tipo de caminos de bifurcación, cuáles transiciones dinámicas nos permiten pasar de un estado en el cual estamos totalmente indecididos a un estado donde sí hemos tomado una decisión? Y nos gustaría hacer esto de manera que sí hay, puesto que sí hay diferencias en las opciones, de manera que seamos ultra sensitivos a estas diferencias. ¿Okay? Sí hay una diferencia, que la podamos sentir bien. Las diferencias a las que te refieres en las opciones son en las consecuencias de elegir una de ellas o en el valor, como una es ligeramente mejor que otra. Por ejemplo, en el grupo de las consecuencias en ese sentido, pues, o sea. Sí, que una tenga, si quieres que tenga más beneficio para el grupo que otra. Pero también digo que es importante pero también no verlo en términos solamente utilitarísticos, es decir, pienso siempre al problema del restaurante, ¿no? Cuando el restaurante sí, ok, no se come mejor que el otro, pero no hay literalmente un beneficio. Son muchas decisiones que tenemos que tener, bueno, si todos nos traen beneficio o no beneficio, de una manera u otra. Comer mejor es un beneficio, ¿no? Sí. Sí, lo puedes ver en términos de... Un poco de la óptica con la que lo veas, pues, ¿no? O sea, en términos nutricionales igual estás igual de bien nutrido en ambos, ¿no? Exactamente, digamos, a nivel biológico puede ser que ambos son equivalentes, pero hay un beneficio como más de placer o de... Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son estas hipótesis empíricas? Entonces, ¿cuáles son estas hipótesis que si queremos podemos verificar si trabajamos con un grupo de psicólogos, con un grupo de biólogos que estudian dinámica colectiva en animales? ¿Qué hipótesis le podemos decir ahora más o menos estas hipótesis son verificadas? Pues estas son el conjunto de hipótesis que tomamos y nada más. Es decir, ok, las primeras dos son simplemente cuánto agentes hay, cuántas opciones hay. Hay NA agentes y NO opciones. Las segundas dos hipótesis son más sutiles, es decir, la segunda hipótesis es la que dice justamente que los agentes llegan sin sesgo y que no hay jerarquía entre ellos. Entonces, los agentes son intercambiables, son equivalentes, todos somos iguales. Es un poco la hipótesis que dice estamos estudiando toma de decisión entre comillas democrática, ¿okay? Donde el voto de cada uno vale lo mismo. Y también nos metemos en este caso difícil, donde las opciones más o menos valen lo mismo. Entonces nos metemos en el caso, si quieren, más difícil desde un punto de vista de cómo romper esta situación en la cual somos indecididos.
¿ok? Y ahora, si necesitamos fijar algo que se parezca a un modelo, lo menos específico posible, pero si necesitamos meternos en algún contexto. En particular, nos metemos en un contexto de ecuaciones diferenciales. ¿Qué significa esto? Esto refleja lo que le dije al principio, que la toma de decisiones es un proceso dinámico. ¿Okay? Entonces, que la manera en la cual mi opinión sobre una cierta opción cambia con el tiempo es un proceso dinámico. Entonces, puedo ver la opinión que tengo de una cierta opción como una variable continua que cambia en el tiempo según una ecuación diferencial. ¿Okay? Digamos, lo continuo es en este sentido. Imaginamos que digamos, el vector XY es este vector NO dimensional, donde cada entrada es la opinión que la gente Y tiene sobre las opciones, las varias opciones. ¿Okay? Primero, la opinión que alguien tiene sobre, la opinión que tenemos sobre algo no puede ser negativa, es decir, puede ser baja o alta, pero no negativa, en el sentido que si queremos ver, digamos, cuando tenemos que escoger entre un grupo de opciones, podemos imaginarnos como que tenemos una cantidad finita de votos a asignar a estas opciones. ¿Okay? Imaginamos que tenemos 100 votos a distribuir entre 10 opciones, le puedo distribuir 10, 10, 10 y 10, o distribuir 100 a una y ceros a las otras, pero la cantidad de votos que puedo dar a las opciones es finita. ¿Okay? Y ahora, bueno, trabajamos en la aproximación, que este número es infinito, entonces estas variables se vuelven continuas. ¿Okay? Y justamente ahora toman los vectores X grandes y lo pegan en un vector grandote que es X, y esto les da el estado de su grupo de agente que está tomando la decisión. Y este vector evoluciona según una ecuación diferencial, donde esta G puede ser cualquier cosa, excepto algo que debo decir en la próxima diapositiva. ¿Okay? Primero, la dimensión del sistema es NA veces NO menos 1, donde este menos 1 aparece porque hay este constraint entre las variables. ¿Okay? Entonces, de los X y J, uno se queda determinado en función de los otros porque la suma debe ser 1. ¿Okay? Déjame definir unos puntos como unos objetos importantes de este modelo. Primero, el punto neutro. ¿Qué es el punto neutro? Es el punto en el cual cada agente da la misma opinión a todas las opciones. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan que la suma debe ser 1, este es el punto en el cual el estado del agente iésimo 1 sobre NO, 1 sobre NO por NO veces. Entonces, cada agente es completamente indecidido sobre las opciones y todo está en el mismo estado. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se reducen estas hipótesis que los agentes de las opciones son intercambiables? Pues que este sistema tiene el grupo de simetría gamma, donde gamma es el producto cartesiano del grupo de permutaciones de orden NA. Ese es el grupo que me dice que los agentes son intercambiables. Y el grupo de permutaciones de orden NO, que es lo que me dice que las opciones son intercambiables. Y esta hipótesis que el sistema es simétrico, tiene esta simetría, es decir, que nuestro modelo es intercambiable, se traduce en que G es gamma equivariante. ¿Qué significa esto? Significa que ese es un grupo finito de orden NA veces de NA factorial veces NO factorial. Y para cada gamma en este gamma, lo siguiente pasa, que gamma G X lambda es igual a G gamma X lambda. Es decir, la variable, la componente de estado de este campo vectorial de esta función conmuta con todos los elementos del campo vectorial. ¿Qué significa esto? Esto les dejo hacer el ejercicio. Eso significa que si x de t es solución a x punto igual a g de x lambda, entonces gamma x de t también es solución.
¿Ok? Entonces, digamos, esta descripción, el hecho que cada elemento del grupo de simetría manda soluciones en soluciones, es la idea que el sistema tiene esta simetría. ¿Ok? Se puede imaginar para el movimiento rígido, ver un sistema desde aquí o desde otro sistema inercial siempre me da soluciones de las leyes de la mecánica clásica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la mecánica clásica es invariante simétrica con respecto al grupo de simetría galileana. ¿Okay? Aquí es lo mismo, pero con un grupo más general, y en particular el grupo que nos interesa aquí es este grupo allá. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Si tengo una solución del sistema y permuto dos agentes, sigo teniendo la solución del sistema. Si permuto dos opciones y tres agentes, sigo teniendo la solución del sistema. ¿Okay? No necesariamente la misma, esto es muy importante, pero sí otra solución del sistema, de ecuaciones diferenciales. ¿Okay? ¿Todo claro? Ok. Entonces, unas definiciones de manera gráfica. Entonces, este triangulito no es nada más que el simplejo bidimensional. ¿Okay? Aquí me estoy metiendo en el caso, en esta figura me estoy metiendo en el caso NO igual a 3. Entonces, el estado de cada agente es el simplejo de los números en R3, que son positivos y cuya suma es 1. Entonces, obtengo el simplejo bidimensional en R3. ¿Okay? ¿Quién es el punto neutro? Pues el punto neutro es el centro del simplejo del 2-simplex, del simplejo bidimensional. Y en este simplejo podemos dibujar varios conjuntos geométricos. En particular, estas líneas puntilladas son las líneas donde dos de los tres números son iguales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la figura arriba al centro, el sistema, el agente tiene la misma opinión sobre la opción 2 y 3. ¿Okay? En el caso final, el número la opinión que la gente tiene sobre la opción 2 es más grande que las demás dos. ¿Okay? Y esta imagen la pueden imaginar generalizada a simplejos kappa-dimensionales en RK más 1. ¿Okay? Y ahora, la primera línea solamente es un agente solido cuando es neutral, cuando es indeciso y cuando ha tomado decisión. La segunda línea es cómo podemos comparar dos agentes. Entonces, dos agentes pueden estar de acuerdo sobre la misma opción. Esto corresponde a la parte arriba a la izquierda. Pueden estar de acuerdo, pero ser indecisos. ¿Okay? Entonces, estar de acuerdo, pero todavía no saben si mejor opción 2 o opción 3. Pueden estar en desacuerdo porque han tomado decisiones distintas, pueden estar en desacuerdo porque uno es indeciso y el otro sí ha tomado una decisión. ¿Okay? Entonces, esta palabra agreement, disagreement, indeciso y neutro van a regresar en la charla y aquí es como se la pueden imaginar. ¿Okay? Entonces, una primera predicción que hace la aplicación de esta teoría equivariante nunca voy a terminar, cuando me dicen me paro, porque nunca voy a terminar la presentación. Entonces, cuando quiera me dicen, cuando se aburren, cuando están cansados, nos vamos. Ahora si quieren irse. Ok, una primera predicción de esta teoría es que la manera en la cual se toman decisiones es de manera genérica, es solamente dos maneras. La primera, que tomando decisiones estamos de acuerdo. La segunda manera es que hay desacuerdo perfecto. Ahora voy a definir qué intento a nivel matemático por desacuerdo perfecto. Pero primero, déjame explicar rápidamente dónde viene esta predicción. Esta predicción viene por el hecho que estos dos modos de tomar decisión corresponden a dos representaciones irreducibles del grupo de simetría. ¿Qué significa esto? Entonces, déjame regresar aquí. Entonces, nuestro espacio es el espacio de la forma x1, 1, x1, xNO1. Esto es el estado del agente 1. X NA1, X NA NO.
¿Ok? Y básicamente el grupo SNA actúa permutando las líneas, ¿sí? En esta representación, el otro actúa permutando las columnas. Y las dos acciones son conmutativas, que bueno, justifica por qué es un producto. Entonces, fíjense qué pasa si tomo el conjunto donde todos los agentes son iguales. Si todas estas líneas son iguales, lo que pasa es que el grupo SNA me deja en ese espacio. ¿Okay? Si todas las líneas son iguales, actuar con el grupo SNA me mantiene ahí, no me saca de ahí. ¿Okay? Porque permutar dos líneas iguales me mantiene ahí. ¿Sí? Ahora, pónganse en un otro subespacio donde la suma a lo largo de las líneas es 0. ¿Okay? Donde cuando suman a lo largo de esta dirección, obtienen 0. ¿Ok? Disculpa, obtienen 1 sobre NO. ¿Ok? Ahora, otra vez, cuando actúan con SNA, se quedan otra vez en este espacio. Cuando actúa tanto como con los dos grupos, se quedan en el mismo espacio. ¿Me siguieron? Tal vez uso la figura. Entonces, déjenme definir estos dos espacios. El primer espacio es donde todos los agentes están en el mismo estado. ¿Sí? El segundo espacio es donde los agentes, todos los agentes suman al punto neutro, a 1 sobre NO. ¿Okay? Entonces, cuando los agentes son perfectamente indecididos, en el sentido que cuando tomo la suma de las opiniones de los agentes, obtengo el punto neutro. ¿Okay? Entonces, tú prefieres A, yo prefiero B, viceversa. Entonces, estos dos espacios, ahora, tomen un vector cualquiera en W1, un vector cualquiera en W2, y actúen con un elemento cualquiera del grupo de simetría SNA, cruz SNO. ¿Qué pasa? ¿Me salgo del espacio o me quedo ahí? Entonces, imaginen en W1 permutan dos agentes. Sigue siendo cierto que los agentes en el mismo estado. Entonces, cuando estoy en W1 y permuto dos agentes, me quedo en W1. Ahora, estoy en W1 y permuto dos opciones, me quedo en W1, porque la permuto en todos los agentes al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? W1 es un subespacio invariante con respecto a la acción de este grupo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que tengo una representación de este grupo en W1. Entonces, sin irme a todo el espacio, si me quedo en W1, ya tengo una representación del grupo de simetría. ¿Ok? El mismo pasa por W2. Si permutan dos agentes, la suma sigue siendo el punto neutro. Si permutan dos opciones, la suma sigue siendo el punto neutro. Entonces tengo dos espacios que de hecho son ortogonales uno al otro, y la suma directa de esos espacios le da todo el espacio. Entonces lo que tienen es que W1 suma directa W2 me da todo el espacio fase del sistema, y además cada uno de manera separada es invariante con respecto a la acción del grupo. ¿Ok? Esta se llama representaciones irreducibles. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer como ejercicio, verificar que al interior de W1 no hay otro subespacio que es invariante para el grupo. ¿Ok? Entonces, si se meten en el espacio W1, no van a encontrar ningún otro subespacio lineal propio de W1 que sea invariante con respecto a toda la acción del grupo, el mismo en W2. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando es que están tomando el espacio completo y lo están separando en dos representaciones del grupo de simetría. ¿Ok? Además, es evidente ver que la representación aquí y la representación aquí no son isomorfas. ¿Por qué? Porque en W1 SNA actúa de manera trivial. ¿Ok? En W1 todos los grupos tienen la misma, todos los agentes tienen el mismo estado, entonces SNA actúa exactamente como la identidad. ¿Ok? Entonces, esta representación no son la misma, y esto nos permite usar unos teoremas que vienen ahí para predecir esto. Esta figura lo que está diciendo es que
si hay una bifurcación del sistema, entonces necesariamente, de manera genérica, debe ser lo largo de la representación irreducible del grupo de simetría. No puede ser lo largo de cualquier espacio del sistema. Necesariamente una bifurcación debe ser o al interior de ese espacio o al interior de ese espacio. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿bifurcación desde dónde primero? Pues la bifurcación siempre desde el punto neutro del sistema, desde este punto O, ¿okay? El punto donde los agentes son perfectamente indecididos. Y a partir desde este punto nos gustaría ir a un estado donde sí hay una suerte de decisión, aunque sea de desacuerdo, no importa. Lo que nos dice la teoría que justamente lo que puede pasar es que esta bifurcación, déjenme dibujarla con una pitchfork, puede tener cualquier otra forma, va a ser o lo largo de W1 o lo largo de W2. Lo largo de W1 lo que va a pasar es algo de esta forma. Los agentes parten de ser completamente indecididos y despacio todos se mueven hacia la misma decisión. ¿Okay? Entonces lo pueden imaginar como los agentes que toman todos la misma decisión. ¿Okay? Viceversa, si nos movemos en una rama de bifurcación que está contenida en W2, lo que vamos a ver más o menos es algo de esta forma. Otra vez, los agentes parten decididos. Puede haber un grupo de agentes que se queden decididos y otros que escogen decisiones distintas, de tal manera que el grupo en promedio se mantiene perfectamente indecidido. ¿Okay? Entonces, y bueno, ahora puede haber varios tipos de opciones dependiendo de cuál rama nuestro sistema se está moviendo arriba. Y una segunda, digamos, esta predicción es como una primera predicción, otra vez, model independent. Aquí no escribí ningún sistema explícito para hacer esta predicción, solamente apliqué la teoría. Bueno, la sola hipótesis muy fuerte que hice, como la pregunta de Natalia creo confirma, es que estamos asumiendo que la decisión es un estado continuo, cuando realmente podríamos casi sentir que nuestra decisión es un estado discreto. Entonces, la hipótesis, la opinión que tenemos de cierta opción es continua, si es una hipótesis fuerte. Bajo estas hipótesis, esta es una predicción que hace la teoría. Después logro llegar ahí como, tal vez una manera como de recombinar esta visión discreta y continua de las opiniones. Una otra predicción de la teoría bastante directa es que cuando somos un grupo de personas que tomamos una decisión y lo que pasa es que estamos en desacuerdo, entonces tomamos una decisión que a lo largo de W2 no logramos llegar a un acuerdo, pues de manera genérica hay dos tipos de manera en la cual esto puede pasar. La primera es que la manera en la cual estamos de desacuerdo más o menos homogéneas. Es decir, puede haber un grupo indeciso y después tres grupos que tienen opiniones distintas, pero más o menos balanceadas. Es decir, no hay un grupo que predomina sobre los otros. En otro caso, hay lo que se llama una decisión de tipo moderado extremista. Es decir, hay un grupo grande de agentes que tiene una opinión débil y un grupo pequeño de agentes que tiene una decisión tan fuerte que logra mantener el sistema perfectamente indecidido. ¿Okay? ¿De dónde viene esta predicción? Pues viene algo que se llama, esto sí no lo voy a dar, pero esto corresponde porque estos dos, digamos, cada una de estas ramas que ven aquí, por ejemplo, la rama de 4 de 3 será una rama extremista moderada. La rama de 1 de 2 será una rama de desacuerdo homogéneo. Cada una de estas ramas, para encontrarlo, que tienen que buscar es lo que se llaman subgrupos axiales de este grupo de simetría. ¿Okay? Entonces, la manera en la cual se encuentran otra vez, nunca tienen que mirar a G, nunca tienen que mirar a la ecuación que escribieron, solamente tienen que hacer un ejercicio literalmente algebraico para encontrar quiénes son los subgrupos que se llaman axiales de este grupo de simetría. ¿Okay? Y solamente haciendo esto llegan a esta otra predicción, es decir, la existencia de estos dos tipos de desacuerdo de manera genérica, que me parece reflejan bastante bien lo que pasa en la realidad cuando nos encontramos a tomar decisiones. ¿Okay? Ok, se me dan, yo creo que, bueno, 10 minutos. ¿Sigo? Le muestro justo
Le voy a hablar de la última predicción, que es la siguiente. Le muestro una simulación sobre ahí sí un modelo para poderlo meter en ecuaciones diferenciales. Entonces, voy a comparar dos ejemplos. Solamente me da tiempo de ver la parte de acuerdo. De lo que pasa cuando tenemos tres agentes que deciden sobre 2 o 3 opciones. ¿Okay? Entonces, cuando desarrollan toda esta álgebra, más un poco de teoría de singularidades, lo que se dan cuenta es que cuando hay tres agentes que deciden sobre 2 opciones, lo que pasa en el espacio W1 es esencialmente una pitchfork. ¿Okay? Tienen 3 agentes que tienen el mismo estado y que tienen que decidir sobre opción A o opción B. Entonces lo que tienen es la clásica pitchfork que nos esperaría encontrar cuando tenemos que decidir sobre 2 opciones. ¿Okay? Es decir, aquí es el tiempo, la fuerza de interacción, lo que quieran. Aquí es el estado del sistema. Aquí cuando el estado neutro es estable, pasa algo, interactuamos suficiente, tenemos que tomar decisión sí o sí, y escogemos una de las 2 ramas. ¿Okay? No he dibujado la otra porque la otra es simétrica. Entonces, no solamente dibujo una de las 2 ramas que bifurcan. ¿Qué pasa cuando escogemos entre 3 opciones? Entonces, cuando tenemos que escoger entre 3 opciones, el diagrama se parece a algo de esta forma. Entonces, la forma cambia mucho, es decir, bueno, ahora lo comento. Primero, ¿qué significa esto? Esto imagínenselo repetido 3 veces. Entonces, esto significa cuando hay acuerdo sobre una opción, pero las 3 opciones son equivalentes. Entonces, imagínense que esta figura, repetirla para la opción 1, la opción 2 y la opción 3. ¿Okay? La diferencia fundamental entre estos 2 diagramas claramente es el número de opción y la manera en la cual se bifurca. Si se fijan aquí, de manera genérica lo que vamos a encontrar es una pitchfork supercrítica, es decir, la manera en la cual pasamos de indeciso a deciso es de manera suave. ¿Okay? La manera en la cual pasamos de indeciso a deciso aquí es de manera abrupta. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a este punto aquí en el medio, el punto neutro, el punto indeciso pierde estabilidad, directo brincamos a una de las decisiones. ¿Okay? Entonces, digamos, este tipo de fenómenos podrían ser los fenómenos en los cuales la visión discreta y continua se van juntas. Es decir, cuando tomamos decisión de esta manera, con un brinco en nuestro estado de opinión, nos puede parecer que nuestra opinión sea un fenómeno discreto, cuando en realidad hay todo un continuo de opiniones. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Pues porque una predicción que podemos hacer es que cuando tomamos decisiones y vamos a acuerdo, pero entre 2 opciones, el fenómeno, la manera en la cual pasamos de indeciso a deciso debería ser suave, pero lento, mientras cuando escogemos entre 3 opciones nos esperamos algo mucho más abrupto, algo mucho más discreto. ¿Okay? No hay básicamente experimentos sobre esto, hay muy pocos trabajos hay muchísimo trabajo sobre tomas de decisión entre 2 opciones. A nivel experimental bien cuantificado no hay básicamente nada sobre 3 opciones. Entonces, pues ahí sí. ¿Eso depende del número de agentes o no? No, porque en el agreement todo el mundo es igual. El agreement es cuando x1 es igual a x2 igual a xna. Entonces ahí literalmente, digamos, se refleja en el hecho que xna actúa trivial. Entonces ahí toda la parte de los agentes te la pierdes, si quieres. Y bueno, la misma, no sé, creo que, bueno, no le voy a mostrar simulaciones, o tal vez sí. ¿Quieres ver simulaciones o la parte de desacuerdo? ¿Simulaciones? Entonces, digamos, lo que he hecho aquí es escribir un modelito para los 2 casos, entre 3 agentes, 2 opciones, y 3 agentes y 3 opciones. ¿Okay? Entonces, estas X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, estos son opinión 1, opinión 2 para la agente 1, bla, bla, bla para la agente 2 y 3. ¿Va? Entonces, 3 agentes, 2 opciones, un sistema 6-dimensional, pero en realidad 3-dimensional. ¿Por qué? Porque las 2 variables de opción son relacionadas. ¿Okay? Entonces,
para asegurarme que la suma de las opciones se mantiene igual a 1, le pongo este término menos medio y ya. Esos son detalles. Hay varios parámetros en este modelo que son alfa, beta, gamma, delta. Cada uno modela cómo los agentes interactúan entre sí o cómo las opiniones de cada agente interactúan entre sí. ¿Okay? Entonces, para estar seguro que voy al acuerdo, pues me aseguro que los agentes colaboren. Entonces, que la interacción entre los dos sea positiva. ¿Okay? Si colaboramos, esto lo podemos ver como una interacción positiva, ¿no? ¿Está de acuerdo? Entonces, a ver. Entonces, esto es lo que pasa cuando pasamos con condiciones iniciales chiquitas. Entonces, lo que estoy graficando son solamente las opiniones 1 de los 3 agentes. Entonces, G1, G2 y G3 son una de las 2 opiniones de los 3 agentes. Y aquí ya me va a pasar la singularidad. 0.29. Ok. Entonces, aquí vemos qué pasa cuando aumenta despacio el tiempo o la fuerza de interacción. Todavía no se deciden porque las 3 opiniones todavía quedan en 0. Donde 0 es el punto neutro. He movido el punto neutro al origen. ¿Ya? Aquí ya están despegando un poquito, pero si se fija la manera en la cual esto pasa es muy suave justamente, digamos. Hemos comenzado de aquí y ahora estamos aquí. Entonces, literalmente si hay una decisión, los 3 favorecen una de las 3 porque los 3 estados son positivos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay ruido en ese sistema? Pues directamente, bueno, aquí funciona bastante bien. Se quedaron todo arriba. Podría pasar algo de esta forma. ¿Okay? El hecho de estar aquí, aunque sin perturbaciones, sin incertidumbre, hemos tenido una decisión, deja un poco de ruido en el sistema, lo que puede empezar a hacer es brincar arriba, abajo, entonces en efecto quedarse indecididos. Es decir, a esto, no, mejor esto, a esto, no, mejor esto, entonces al final no decidir nada. ¿Okay? Vemos qué pasa cuando escogemos entre 3 opciones. Entonces, ya está en el punto bueno. Okay, primero sin ruido. Y aquí estamos en el simplejo bidimensional. Entonces aquí el origen corresponde al centro del simplejo y no estoy dibujando los bordes del simplejo. ¿Okay? Y voy despacio a aumentar el parámetro de interacción, de bifurcación. No me acuerdo dónde está. Ok. A 0 punto, cuando era 6, todavía está el origen indecidido. Y lo aumentan un poquito y ya brinca mucho más lejos que la decisión no es continua. ¿Okay? El estado donde va no puede traer de manera continua hacia el origen. ¿Okay? Y esto corresponde a lo que le estaba diciendo aquí. Es decir, con 3 opciones, la manera en la cual brinco de uno de no decidido a decidido, sí es con un brinco. ¿Okay? ¿Y por qué eso es importante? Pues porque en este caso, aunque haya ruido, se puede imaginar que el sistema se mantiene mucho más robusto. Es decir, una vez que tomo una decisión, en este caso he escogido la 3, ahí me quedo. Nunca voy a regresar a las otras decisiones. ¿Okay? Entonces, esta naturaleza discreta, este cambio que hay en el ser switchy o ser continuo es súper importante porque no es solamente el decir, ok, tomo decisión lento o rápido, sino la tomo de manera robusta o no robusta. ¿Ok? Y con esto básicamente termino. Simplemente en el espacio de disagreement pasa lo mismo. Este con 2 opciones, este con 3 opciones. Ese es uno de los resultados literalmente nuevos en términos de lo que hemos demostrado. ¿No? Digamos, hasta aquí todo eran corolarios de resultados que existían. Y esto fue la única cosita nueva que, el único teorema nuevo que demostramos, si quieren verlo desde el punto de vista de teoremas. Y ya, entonces... Natalia, una pregunta o comentario para
Ajá, sí. Y sin embargo tengo un poco la sensación de que al pretender que cada uno de los agentes le asigne directamente un número, o sea, una preferencia a cada una de las opciones, justo se está aplastando ya algo, ¿no? Porque a veces nuestra opinión sobre cada restaurante incorpora como que algo más bien vectorial que escalar. Entonces yo opino que ese restaurante es bonito, que tiene buen servicio, Ah, ya, la comida ok. es pésima. Ya. Entonces me pregunto qué tanto introducir ese tipo de riqueza puede... Pues estaría padre, la verdad, nunca había pensado. Como que, que la opinión que cada agente tiene de cada opción, de cada opción, ahora sea un vector. directo. Ajá, sí, Y que haya interacción, digo, sí, estaría muy padre. La verdad no sé cómo cambiaría. porque digo, justo por ahí Y es parte donde puede a ser... mí me viene mi indecisión en la vida, ¿no? O sea, Sí. quiero ver este libro y también este, Ya. pero este es como más fácil de penetrar y sin embargo la temática me atrae menos que la Ya. y este es más largo, no sé qué, entonces por ahí. Se me serían... Te hago una pregunta. ¿Qué te imaginas sería digamos, si tienes tres adjetivos, tres cualidades para cada opción? ah, ¿Deberían ser intercambiables? Digo, ¿te imaginas otra simetría ahí o ahí ya... O cuál sería, si quieres, la hipótesis que harías sobre cómo entran? Tal vez que o sea, tal vez ahí lo que tendría yo es que dentro del vector una de las entradas me importa más a mí, ¿no? O sea, o a los agentes en general. Una entrada que es particularmente importante. Ok, digamos, para mantener los agentes... O meter una jerarquía, tal vez. Ok. No lo sé. O sea, como todo es nuevo para mí, estoy nomás especulando. Tal vez, si no, no sé dónde podría entrar yo en la simetría o... Estaría para pensar, la verdad. Está bien interesante. Gracias. O sea, Gracias. ¿dónde metes esto? ¿Dentro de qué área de matemáticas? Pues no meto la parte de modelado, literalmente. Porque, digo, sí hay resultados de esta parte equivariante que son nuevos con respecto a los que encontrás esencialmente en el trabajo de Golubitsky. Pero por lo menos los veo menores. Digo, para mí la parte más interesante es la parte de modelado. Entonces, digo, en los últimos años, principalmente gracias a esta gente que ha trabajado con abejas y peces, hay muchos resultados que en biología y partes de biología matemática que están intentando modelar lo que pasa. Y básicamente no hay modelos que consideran múltiples agentes y múltiples opciones. La mayor parte de los modelos son con dos opciones y ya. Hay unos modelos con múltiples opciones, pero donde la población es considerada uniforme. Entonces, básicamente se meten en W1 y se olvidan del desacuerdo. Y con múltiples agentes, múltiples opciones, básicamente no hay nada. Entonces, digamos, en la parte modelada, son este tipo de predicciones, es decir, ¿qué nos esperamos de este tipo de toma de decisión? ¿Qué tanto incorporas una parte estocástica? Porque para mí que todos los agentes sean iguales no tendría por qué resultar En la parte de ruido. en que sí, exacto, ¿no? En que ya omites entonces toda la parte que tiene que ver con los agentes, porque si les metes ahí un poco de ruido. Pues porque, digamos, estas hipótesis son aproximadas. Este es todo el punto. El punto fundamental de que meterse estas singularidades perfectamente simétricas, etcétera, es claramente no correcto. Ningún sistema va a estar ahí. Sin embargo, sí te permite hacer predicciones aunque cuando haya perturbaciones. Y digo, la más clara que tengo hasta ahora es la que acabo de mostrar, es decir, ¿por qué es tan diferente escoger entre dos opciones y tres opciones? ¿Es cierto que está diferente? ¿Siempre es tan diferente? A mí me dejó muy sorprendida lo que decías de que no importa el número de agentes que están metidos en esa toma de decisiones, porque como que yo decía, bueno, es que escoger entre dos, o escoger entre tres, como que en cierto sentido puedo ver por qué cambian las cosas, pero si tú tienes 400 escogiendo entre dos equivalente a 3 escogiendo entre dos, me quedé así como...
Lo que podría pasar es que lo que va a ser muy distinto es con qué facilidad caes en W1 que con facilidad caes en W2. Con muchos agentes, uno se imagina que es mucho más probable. Sí. Y bueno, una cosa que no tenemos idea de cómo hacer a nivel matemático lo se llama interacción de modos. Digamos, de manera genérica, es decir, escogiendo los parámetros que sea, las dos bifurcaciones que escojo son o aquí o acá. Pero lo que podría pasar es que, ok, bifurco en W1, pero después se me abre una rama que me conecta a W2. Y el único caso en el cual hay la matemática para esto es el caso, el más pequeño de todos, dos agentes, dos opciones. Ahí sí hay interacción de modos y todo, pero bueno, trabajando con Golubitsky me ha dicho, olvida de hacer esto en dimensión más grande que 2 por 2. Entonces, si me dice él, bueno, pienso aquí hay muchos matemáticos brillantes que pueden echarle si quiere, pero yo no soy, me frustro mucho de hacer esto. Entonces, lo que me gustaría hacer más bien es escribir modelos y verificar los modelos, digamos, hacer más análisis numérico. Más que meterse a la parte superalgebraica, pero sí va a haber interacción de modos. Entonces, por ejemplo, al principio están en desacuerdo y después pasas al acuerdo. Entonces, ahí también depende totalmente del número de agentes. Digamos, lo que te he dicho es la cosa más básica. Y esta sí no depende del número de agentes, pero probablemente me estoy perdiendo el 90% de las cosas. Probablemente una de las cosas que en el futuro se tenga que incorporar es algo así como el ambiente es dinámico. Entonces, en realidad, no solo cambia, o sea, mi opinión de los restaurantes se tiene que actualizar, porque los restaurantes van cambiando. Esto está. Esto, si quieres, lo puedes meter. Es una parte, digamos, por lo menos, digamos, otra vez, puedes usar la hipótesis, la condición de perfecta simetría para hacer predicciones, por ejemplo, qué pasa si en realidad el valor de una opción empieza a incrementar ligeramente. Entonces, esto lo puedes hacer, es difícil hacer predicciones formales porque ahí no hay teoría, pero sí puedes extrapolar predicciones rompiendo la simetría. Literalmente, te imaginas qué pasa, o sí, haces un análisis cualitativo qué pasa cuando rompes cuando, por ejemplo, una opción empieza a aumentar de valor. De manera objetiva, no la opinión de los agentes. Como un restaurante empieza a ser de verdad. Pero de hecho yo estoy pensando como en un sitio donde van a comer los peces y que entonces ese de manera objetiva empieza a tener un montón de comida, pues. Esto es, digamos, esto a nivel de, ahí sí escribiendo ecuaciones de verdad. La cosa que también puede ser, para mí es súper padre la parte de model independent, pero también escribir modelos a veces puede ser muy útiles, porque justamente te permite meter cosas, sea ruido, sea parte más dinámicas, que en la feria no hay manera ni de mirarlas. Y sí, creo de hecho que hizo mucho, digo, me siento más confortable en la parte con ecuaciones de verdad que la parte model independent. Pero la otra sí, está súper útil para imaginarse las cosas, esencialmente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Desde cálculo 4. ¿No? ¿No? Bueno, entonces le agradezco mucho. Gracias. Y tal y como dije al principio, esta es la última sesión del Zoom Atec. Esperamos que nos puedan acompañar en agosto para el siguiente ciclo. Que tengan muy lindo tarde. Muchas gracias, Alessio. De nada. Normalmente entrenamos